Se decía de frente, 7 de 0. Pero miren que si es 0, la confusión que pudo haberse creado en esa época, porque esto sería 0 sobre 0, ¿no? Si es 0, esto es 0 sobre 0. Y eso ya está. O sea, lo que más nos interesa, más que justificar esos argumentos que pueden ser, es cómo se manejaban las ideas. Pero claro, estamos en una época del precálculo, o sea, pero ¿qué es lo que es importante? Y Fermat era un genio. No se puede ahora criticar y decir, oiga, ¿cómo Fermat estaba haciendo esas cosas? Pero es que cuidado en el contexto de que eso tiene valor. ¿Okay? Entonces, si es 0, entonces se tiene TQ. Cuando se dice si es 0 se obtiene TQ, implícitamente se está asumiendo que esto es determinado, que esto es algo, que esto es algo. Y hoy sabemos que ese algo es la derivada de la función. ¿Está bien? Entonces, fíjense, así las cosas que hoy enseñamos del cálculo con lindos libros y con un montón de cosas bonitas, había que gatear y hacer las cosas a veces hablando de esa forma. Y no solamente Fermat, sino muchos de los otros precursores. Ok, seguimos. Aquí, esto de acá quisiera un poquito, no digamos tan rápido, pero no nos detengamos mucho porque quiero ver después. Miren, ¿cuáles son esos precursores? Cavalier, Kepler, John Wallis. Mire, Cavalier, ya en esa época trató el problema del infinito. ¿Pero cómo no lo va a tratar? Si los griegos lo trataron. En los argumentos de Arquímedes está la idea del infinito. En el argumento del raíz de 2 que los pitagóricos encontraron, está la idea del infinito. Porque ahí está la idea del número irracional. Y en la construcción del número irracional está el infinito. ¿Cómo se construye un número racional? Con sucesiones, si quieren, que convergen. ¿Está bien? Entonces, el infinito. Mire, bueno, las contribuciones de Kepler. Kepler no solamente hizo, por si acaso, las 3 leyes cósmicas, ¿no? Él también hizo contribuciones él calculó los volúmenes de toneles, y para 7 era el tonel, entonces él decía el volumen de ese tonel es la suma infinita de infinitésimos de acá, o sea, de tajadas. Tajadas cuya anchura es tan pequeño como usted quiera. ¿Está bien? Pero claro, el plano es como una tajada tiene un cuerpo y lo corta usted con un cuchillo y después otro nivel, pero bien cerquita, ¿qué sale? Entonces, la suma infinita de esas cosas da el volumen. Lo que es importante son las ideas. Las ideas. ¿No? Eso que hemos visto en antes de Fermat, no nos reamos, las ideas que él tuvo. Cuando nadie pensaba de otra cosa. Ya está. Miren esa época,
John Webb es uno de los famosos, es uno de los más considerados, uno de los más grandes precursores del cálculo. Tuvieron varios. Y él mire lo que hizo. Publicó cosas de geometría analítica y de cálculo infinitesimal. Por ejemplo, él decía, si Y es esto, funciona así, entonces su área es X. Decía, el área de ese es X. Porque, mire, en realidad ahora si usted integra esto de la X, pues, ¿sí o no? El área de esta función, de 1 menos X cuadrado, es esto. Como usted ahora tiene un chico ahora esto a partir de acá, integrando. ¿Sí o no? El área de esta función, esto eleva al cuadrado, integra y sale eso. Pero en esa época, aseverar esas cosas, todavía no había una integral formalizada y posiblemente la integral de la suma de las integrales. Las cosas se admitían intuitivamente. Y la intuición, eso a veces falla, es peligroso, pero justo porque el tipo es genial, su intuición es genial, ¿no? En la historia de la matemática muchas veces se han trabajado con cosas que alguien aseveraba y que parecía que eso que se aseveraba era falso, ¿no? Pero funcionaba, y si funcionaba no importa, sí, analíticamente consistente. Así se han hecho muchas cosas. Ya después vienen los ajustes de cuentas, ya se formaliza, se introducen ideas matemáticas que incluyen o que mejoran las observaciones hechas, ¿no? Una de ellas es la famosa delta de Dirac en la física teórica, ¿no? Muy bien, entonces, fíjense, y hay más, hay más. Mire lo que hizo este señor. Desarrollaban en serie. Tened presente que en esa época no había todavía dominio de convergencia. Se desarrollaba esa función y entonces, ¿dónde está X? Y entonces, ¿qué pasaba? Que a veces uno daba, alguien con cierta suspicacia, daba un X que por mala suerte estaba fuera de lo que después sería dominio de convergencia y se obtenían cosas medias raras, ¿no? Y así han convivido los matemáticos con ese tipo de sorpresas, pero había que aún con esas dificultades no predecía ya, si hay esto ya me cruzo el brazo, no hago nada, no seguían adelante y seguían las aplicaciones. Mire esa representación en esa época. Mire, póngase que estamos viviendo el siglo XVII y que esas cosas nos dicen. Y hay más. Este también es otro. Cosa muy linda se hizo si uno juntara todas estas cosas de los precursores, uno se sorprendería que son las cosas que uno enseña en el curso de cálculo. O sea, enseñamos hoy lo que estos señores estaban, no digamos experimentando, sino introduciendo. Solo que ahora ya lo enseñamos con todas las garantías que nos da el análisis. ¿De acuerdo? Fíjense. Galileo, vamos a ver.
Helmholtz, que fue un científico. Con ese inicia la experimentación. Él decía que las verdades son, si a través de la experimentación se puede comprobar. Y por eso ella comienza a sospechar que no es la Tierra la que está ausente. Y creo que todavía decía que estaba seria y estática. Creo que no se decía que no se moría, me parece. Decía que no se moría, es peor todavía. Y viene que cuando Galileo salió del juicio, en que lo obligaron a adjudicar de su pensamiento y firmar, pero no. Sí. Dicen que cuando salió murmuró y sin embargo se mueve. Eppur si muove. ¿Ah? Dijo Eppur si muove. Ah, ¿Qué significa? En latín, era latín. Italiano. Italiano, ¿no? ¿Sabe usted italiano? No. Yo sí no sé nada de él. Entonces, fíjense, una de las cosas que la historia de la matemática rescata es también el aspecto humano de quienes fueron nuestros precursores que nos regaron tanta belleza y tanta cosa, pero que eso nos repara a veces a costa hasta de la integridad física, como fue el caso de Galileo. ¿No? Entonces, eso que valor. Y eso es lo que a los chicos habría que también transmitirles, ¿no? Los chicos son muy emotivos, ¿no? Cuando uno es joven, esos valores se quedan y de repente puede despertar vocación, ¿no? Y realmente vocaciones firmes, decidido a todo. Muy bien. Decía que Galileo tuvo dos grandes alumnos. Uno fue Cavalieri y el otro Torricelli. Todos son italianos, pero usted sabe que la escuela italiana de matemáticas fue muy buena en esa época. Muy bien. Seguimos también con los precursores H. Bueno, Robert también fue, mire, método para calcular tangentes. Ahí, por ejemplo, ya comienzan a ver algunas curvas, como la cicloide que fue creado por Pascal, esa noche que le dio dolor de muela, ¿se acuerdan? Creó ahí la cicloide. ¿Se acuerdan? Porque él inclusive había pues prometido dedicar exclusivamente a la religión, a Dios, porque tuvo un accidente y se salvó, y eso él lo interpretó como un designio de Dios de haberlo salvado para hacer algo grande. Y ese algo grande, dedicarse a Dios y a la religión. Y escribió dos libros muy hermosos, ¿no? Y él descubrió la cicloide una noche que, para entretenerse, pues se puso a pensar en matemáticas, para que le pase el dolor. Hizo un descubrimiento muy joven. Señores, ahí tienen a don Pierre de Fermat, un hombre que sin ser matemático es profesional, porque era abogado, algo más, trabajaba como abogado. Entonces, cuando salía de la corte, en lugar de estar pensando en los líos que había visto allí, pensaba en los problemas oiga, y así hizo teoría, la geometría de analítica, la teoría de probabilidades, ¿qué otra cosa? El cálculo, ¿no? La teoría de números. Fue genial. La
famosa. Muy bien. Y Barrow fue un hombre muy culto. Fue profesor en Cambridge, Inglaterra, sacerdote. Muchos de estos han sido sacerdotes, ¿sabes? No olvidé decirles eso. Muchos de los nombres, no todos, pero eran sacerdotes, pues, los sacerdotes, pues. Yo he conocido en mi tierra sacerdotes que por distracción tenían curiosidad por matemáticas. Había un padre que enseñaba en el seminario, enseñaba matemáticas. En San Marcos también había habido profesores, me acuerdo de geometría analítica, sacerdotes. Bueno, son gente que además estudió la Biblia y todo eso. De matemáticas, como diversión, y a veces lo hacen muy bien, ¿no? Pues, entonces vamos a ver, Barrow fue un sacerdote que, oiga, llegó, ¿sabe? Barrow llegó casi a descubrir el teorema fundamental del cálculo. ¿Se acuerdan de ese teorema en cálculo? El teorema fundamental del cálculo que siempre se sospechó que el problema es la tangente y el problema es las áreas, que se estudiaban de forma independiente, no eran tan independientes, que había una relación entre ellos. Es decir, que un problema se puede clarificar con la ayuda de la otra idea y recíprocamente. Y es el teorema fundamental del cálculo, ¿no? A ver, la integral de f, ¿cómo es el asunto? La integral de f de x de a a b de x es igual a f mayúscula b menos f minúscula a. F mayúscula a. ¿Y quién es f mayúscula? La primitiva, ¿no? O sea que la derivada de f mayúscula me da f minúscula. Y entonces, en el lado izquierdo tengo sumatoria y en el lado derecho tengo diferencias. Y entonces, la sumatoria es sinónimo de área, porque usted suma áreas pequeñitas. Y la diferencia, cuando la diferencia de las abscisas es 1, entonces el 1 lo puedo poner como cociente, como denominador, lo puedo poner como cualquier cosa porque no me va a cambiar siempre que sea multiplicación, división. Entonces el f de x más h menos f de x, que no hay nada, abajo puedo poner x n más, como ya veo, bueno, x2 menos x1. O sea que la diferencia de dos seguidos es 1. ¿Ok? Y entonces así veo que área equivalente a diferencia. Y diferencia lo puedo poner como cociente cuyo límite es tangente. Porque ¿cómo se interpreta la tangente? Como el límite de ese cociente. ¿Está bien? Eso Barrow con un lenguaje muy difícil, porque no tenía pues la notación adecuada, llegó a expresar. Y fue su alumno, Isaac Newton, quien lo formaliza ya de un modo ya claro, coherente, consistente. Y Isaac Barrow, que también se llama Isaac, tuvo la, ¿cómo diríamos? La honestidad, no sé qué llamarlo, renunciar a su cátedra a favor de su alumno. Dejó la cátedra y vengo Isaac Newton y él se dedicó a la religión. Se jubiló. ¿Quién?
Isaac Barro. Sí, pero se dedicó a la religión, ya por completo, a estudiar. Por edad ya lo hizo. Yo no sé si cuando renunció O porque estaba en dijo- edad de renunciar o renunció por la calidad de su alumno. Yo quisiera creer que fue por la calidad de su alumno y no porque ya estaba viejito, ¿no? Pues para que tenga el mérito, pero no, si no... Claro, generoso. Dio un paso al costado, Y un paso a cosas. como dicen, ¿no? Esa cosa no lo hace cualquiera, Pizarro, no sé. no lo hace cualquiera. Muy bien. Pero eso para un maestro es el ideal, ¿Eh? que el alumno lo supere. Sí, pues... Fermat. ¿Qué hizo Fermat? Mire, este es muy interesante. A Fermat le debemos mucho el método para determinar máximos y mínimos. ¿Ustedes se acuerdan del método para... Hoy cómo hacemos para hallar máximos y mínimos? Derivamos. Deriva igual cero. Hacemos un cero, y etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso sugirió Fermat. Aunque claro, si uno leyera el trabajo escrito de Fermat, pucha que costaría pues trabajo entender a veces, así como si me dan a entender lo que hemos visto de la tangente, pucha que E igual cero, no entiendo, pues, como que, pero así me imagino han calculado ellos, pero la idea está ahí. La idea es decir, cuando se hace un trabajo, obviamente en el contexto de lo que voy a decir es bruto, después usted lo refina. Pero ¿qué es lo importante? Que haya eso que está tosco, porque si no, ¿qué va a usted refinar? ¿Ok? Ya está. Miren eso. Por ejemplo, este problema. A ver a los chicos de la Academia de Ingeniería que hacen el problema para el ingreso. Dado un segmento, se pide encontrar un punto de él, tal que el rectángulo formado por los dos segmentos, con los dos segmentos que queda dividido, sea máximo. Es decir, está diciendo que el área sea máximo, ¿no? Este problema ya es bien a los chicos en cálculo, las academias, imagino, el curso de cálculo se da en esa época. ¿Bien? Usted vive el siglo XVII, no hay luz, son antorchas, carretas, no sé si había carretas, ya había. Y usted resolviendo ese problema. Ya está. Ya está. Describe él su regla, como hallar máximos y mínimos. Ahí está el señor famoso. Hombre, mira, fue bien muy culto. Tuvieron una cultura de... Cuando se habla de culto, es porque conocían los clásicos. A los griegos, y sabían el griego, sabían el latín, era gente admirable, ¿no? Entonces, acá está cómo se calcula la tangente. Aquí lo podemos hacer rapidito. Mire, ven, si usted tiene un polinomio, es rapidito, porque esto usted lo conoce. Tome un punto, ya está. Y va a construir la tangente, ¿está bien? En ese punto. Entonces, toma P', miren P'. Y yo voy leyendo y ustedes van viendo la figura. ¿Qué es P'?
un punto cercano a P y que se obtiene como imagen del punto X más C, otra vez y Y más A. Este es A, este es C, perdón, que está arriba, y el A es el incremento que está logrado. Este es el A, acepto. ¿Está bien? Ya está. Otra vez, P', como P' muy cercano a P. Q y P', otra vez. Asumen que están muy próximos y que coinciden. Otra vez, porque no tienen la idea. Es bueno sentir, eso es lo más importante, quién sabe, que sintamos. ¿Por qué hablan así? Porque no tienen la idea del límite. Como no había límite, ¿de qué van a hablar? ¿Cómo van a hablar? Entonces, todas las cosas, los argumentos eran así intuitivos, muy cercanos, que se acercan, que es casi, ya pensé casi a mí, ya, o sea, lo que vino ya, inclusive ya mucho después de Jung, ¿no? Ya el análisis, con el análisis, escucha, que usted ahora se luce hablando con claridad, todo, pero aún así, con el análisis, ya a otros surgieron otro tipo de dificultades mucho más difíciles, ¿no? Por ejemplo, se descubrieron funciones que no eran integrables según Lebesgue, por ejemplo. Y así es la vida de la matemática. Y por eso es que, porque siempre hay problemas, el día que no haya problemas, la matemática es un Ok. Bueno, dije que iba a hacer esto, ¿no? Bueno, entonces mire, toma esta curva. ¿Está bien? Ya está. Ahora, ¿qué cosa se quiere hallar? La pendiente, o sea, la derivada. Aquí va a hablar la pendiente, que es más fácil porque no va a tomar límite, ¿no? Por eso, entonces, calcula la pendiente de la curva en P. Entonces, es fácil, ¿no? Entonces, donde hay X, lo reemplaza con X más C. Ya está. Y luego, ejecuta esto. Ejecuta esto. ¿Sabes? Ahora dice, donde haya E con potencia mayor que 1, ¿está bien? Y A con potencia mayor que 1, elimínelo. Elimínelo. Eso es lo que decían. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, a ver, aquí, este de aquí se quedaría. ¿Por qué se queda? Porque E tiene potencia 1. Lo que se va a eliminar es con potencia mayor que 1. Como aquí hay E cuadrado, este sí se va. El A tiene potencia 1, por lo tanto se queda. Aquí tiene A cuadrado, se va. Aquí hay A cubo, se va. Cuando ellos dicen eso, ¿qué es lo que está, ¿cómo se llama? ¿Qué están hablando? ¿Y cómo eso lo compatibilizamos con lo que hacemos? ¿Cómo hace usted para calcular las derivadas? Hace eso, pues con los deltas. Y luego usted no divide entre delta, y cuando divide entre delta ya se van, pues. Se van. Eso es lo que están diciendo. Solo que lo está diciendo de un modo, entre comillas,
forma así, un poco todavía petosquita, ¿no? Con cariño hay que hablarles porque merecen respeto. ¿Está bien? Entonces, pero miren, así se trata. Y eso es lo que nos interesa en realidad en el curso, no tanto la parte de y hasta, pero lo interesante es que, mira, que así hablando, los resultados que se obtienen son los mismos que usted obtendría usando el método moderno de los límites. Entonces, al hacer así, eliminando, ya pero, yo me imagino a la gente ahí decía, bueno, eliminando, ya pero elimino, pero ¿por qué? ¿Qué cosa? Ya me queda eso. Y ahora sí, de ahí usted despeja eso. A sobre. Y esto es si no la pendiente, pues, ¿no? A sobre. Y esto es igual a esto. Si usted calcula la pendiente con métodos actuales, obtiene el mismo resultado. Okay. Ahí está, ya esto lo voy a pasar. Mire, si hubiéramos tenido tiempo y nos metiéramos inclusive aquí está escrito muy simplificadamente en mi libro, si lo ven, ahí se da más detalles. Y la verdad que no se entiende, o cuesta mucho trabajo entenderlo. ¿Y por qué no se entiende? O cuesta trabajo entenderlo. Por la forma como se hablaba en esa época. ¿Bien? Y sobre todo, no se entiende porque ahora nuestro modelo mental es ya explicar eso con otra metodología y otros recursos, ¿no? Entonces, la cosa quiere decir acá, ¿qué está queriendo decir? ¿No? Muy bien. ¿Verdad? Miren, no es nada difícil ver que ¿a qué llega quién estamos hablando? Barro. Barro prueba que la derivada con respecto a x de la integral de 0 a x de la función es igual a f de x. Eso es lo que Barro está probando. ¿Sí? Si usted usa este resultado, puede probar. Y hablando en términos modernos. Si f continúa en el intervalo a b, entonces, ahí está. La derivada de la suma, porque la integral es una suma, me da una diferencia. ¿Cómo varía el área? Es una diferencia. Entonces, por un lado está la idea de área y por el otro lado está la idea de derivada. Porque no se olvide que f mayúscula es la derivada de f. Es la antiderivada. Es la derivada. F mayúscula, la derivada de f minúscula. ¿Está bien o no? ¿Eso qué es? ¿No es la antiderivada? La verdad que no me acuerdo. Está bien, la derivada de f mayúscula creo que es f minúscula. Eso sí. Eso es lo que... bueno, yo he dicho, ya. Ya, ok. Pero en esencia es lo mismo, ¿no? ¿Ah? En esencia es lo mismo que vemos ahora. Es lo mismo que cosa. En el cálculo de ahora, el cálculo actual. O sea, sí estaba muy cerca. Sí. Bastante. Eso que está acá es lo actual. Eso es lo actual. Si no, recuerden cómo enseñan o cómo han estudiado el teorema fundamental del cálculo. ¿Es así? Bueno, a ver, déjenme avanzar un poquito para dar idea, para ya a la una cerrar, porque también mi colaboradora a la una ya se va. ¿Está bien? Señores, ¿cómo no vamos a ir sin hablar de Newton? El alumno destacado. Ha descubierto su vida. Señores, los principios matemáticos, uno de los libros, según dicen,
más hermoso, más profundo, o uno de los más que se haya escrito jamás. Algunos dicen el mayor, porque es un libro en donde ¿sabe qué? Ese libro lo tenemos en la biblioteca de acá. Mejor no digo nada y vayan y vean ese libro, ojenlo y van a ver la cantidad de matemáticas que hay, de cálculos, de teoremas. Escucha. Y fue hecho por este joven. Claro que él ya a los 23 años dio la idea, los fundamentos, pero después ya un poco que lo iba depurando. Él trabajó mucho con series. Miren, jóvenes, de esto sí creo que no debemos ir. Él dice, 1 más q a la m sobre n, ese es el exponente irracional, m y n son enteros, tiene todo esto, y él lo prueba, y esto es una suma infinita, ¿está bien? Y hasta él prueba esto. Alguna vez hemos probado esto, un poquito, muy tedioso. Muy bien, como un precursor, Pascal había desarrollado esto. A más b a la n es con el famoso triángulo de Pascal, que son los coeficientes. ¿Está bien? Entonces, Pascal prueba que A más b a la n es todo esto. Pero eso sí, mientras este de acá es infinito, este de acá es finito. ¿Ok? Ahora hagan un jueguito. N igual menos 1. De aquí vamos a comenzar a jugar. N igual menos 1. Entonces, 1 sobre A más B tiene esta representación. Esa serie que ya es infinita. ¿Está bien? Ya está. Ahora, dele a X un valor apropiado y conviértalo, porque de 1 sobre A más B lo puede convertir en 1 sobre 1 más X. Ya dando a esta relación, donde quién es X, B sobre A. Si usted reemplaza X por B sobre A, obtiene lo de acá. Entonces, y reemplazando acá A y B, B sobre A por X, obtiene esto. Claro, esto se ha puesto después. ¿Ya? Se ha puesto ya después. Entonces, observen cómo uno comienza. Aquí comienza porque ya más precursores anteriores han trabajado con series. No hemos visto X con tangente, ¿no? 1 sobre 1 más X cuadrado igual a una serie. Fíjese, esa es una serie geométrica. Pero sigan. Bueno, hay más en el libro, hay cosas sobre series muy bonitas, ejemplos muy bonitos. Él a las funciones le llama fluentes y a las derivadas le llama función. ¿Está bien? Entonces, ¿y cómo representa la derivada? O sea, la función. Si X es el fluente, su función es X con un puntito. ¿Está bien? Si Y es el fluente, su función es Y con un puntito. Y si usted quiere tomar la función de la función, entonces pone 2 puntitos. Es como la segunda derivada. ¿Ok? Ya está. Uno de los problemas que Newton estudia es
dada una relación entre los fluentes, determinar la relación de subfluxiones. ¿Está bien? O sea, dada una relación